Regresamos, estamos acá con ustedes en vivo desde NCDN Canal 37 con noticias entre políticos. Pueden opinar utilizando nuestras redes sociales, @depoliticoscdn37, mi cuenta de Twitter, @CatHernández. Escríbenos por allí sus inquietudes y por supuesto vamos a ir atendiendo a sus mensajes. Fíjense, la pregunta del gobierno es si está empañada la imagen. ¿Dije la pregunta del gobierno? Sí, la pregunta de la producción. Es si creen el gobierno está bajando línea aquí. Bueno, yo no sé si el gobierno se lo está preguntando. Yo creo que debería preguntárselo. Eso es parte de una acción de revisión constante. Porque el presidente decía, Catherine, sí, que actuaría por el simple rumor público. Por el rumor público, sí. ¿Y qué estamos viendo? Que no son rumores. Ahora debería estar actuando por muertos. Claro. Vamos a hablar de eso. Está empañada la imagen del gobierno por recientes casos de corrupción. Ellos enumeraban algunos, el caso Oizoe, el caso SEA, ni hablar del caso de Brecht, el caso Tres Brazos. El caso Tres Brazos, ahora el caso de Junior Ramírez. De Junior Ramírez porque, bueno, como veíamos, Manuel Rivas, director de esta oficina municipal de transporte, por supuesto es parte del gobierno, fue nombrado por el presidente de la República, llevaba a su cargo un departamento. De alguna forma, bueno, el presidente hoy decide removerlo de sus funciones, ¿no? Me corrigieron hoy por redes, no lo suspendió, o sea, lo destituyó, es la palabra correcta, lo destituyó, lo canceló. Bueno, estamos hablando de un hecho de sangre, como decía nuestra compañera Claudia Rodríguez más temprano, porque también valorábamos que, por ejemplo, en el caso de Temístocles Montaz, los primeros días no lo suspendieron de su cargo como ministro. Pero bueno, estamos hablando de un hecho de sangre. También eso podría ser una evaluación. ¿Cuál es el criterio para cancelar o no a alguien de una institución del Estado? Podría ser interesante preguntárselo a alguien de la presidencia. Eso es otro caso. Pero de cualquier forma, ¿qué piensan ustedes? ¿Está empañada o no esta imagen gubernamental, tomando en cuenta las palabras del ministro administrativo, el señor Peralta? La verdad que es una situación difícil para cualquier gobierno. Y la realidad es que se están dando en la República Dominicana casos así. ¿Qué pasa con este caso de Junior? Que hay que ponerle una atención diferente. Primero, ¿de dónde fue raptado? Esto crea algo todavía mucho más grande. Junior es raptado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo es posible que a un catedrático universitario, un abogado, un periodista, una banda de delincuentes vaya al mismo centro de la universidad a raptarlo? Y según investigaciones preliminares, se dice que le llamó la mujer del empresario, que había actuado en el tema, pero para que él se fuera con empleados de la ONSA. Y son los empleados de la ONSA que vamos a buscar el pedigrí. Vamos a investigar quiénes son. Hay uno de ellos que es sindicado, inclusive hasta estuvo condenado, uno que le llamaban el Grande, que son quienes lo ejecutan. Y vemos en el informe preliminar que lo primero que se señala es un caso de extorsión. No. Todo el que es abogado sabe que lo primero elemento fundamental es el homicidio. Y no el homicidio, es el asesinato, porque hubo acechanza, premeditación y alevosía. Entonces, lo primero que debió juzgar es el hecho probable. El hecho probable es que hay un muerto, es el hecho real. El hecho a probar, y que puede ser, es que hubo extorsión. Sí la hubo. Porque yo le voy a preguntar a un funcionario de los de acá que le llame y le diga, mira, yo voy a publicar algo tuyo. ¿Por qué tiene que asustarse? Si usted no ha hecho nada, usted no debe asustarse. Usted tiene que estar tranquilo con usted y su conciencia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que Junior estaba denunciando son casos de corrupciones como lo está viendo en el Estado y que se están cuidando. Y esto no puede ser. No, y de la forma tan vil, se mandó hasta un mensaje encadenado con 2 blogs en un río, con un tiro en un ojo. Esto es un tema desgarrador que no se había vivido en la República Dominicana. El presidente lo destituye, pero había que esperar llegar ahí. Hay que esperar a que maten a una gente, le pongan un blog y lo tiren a un río. Lo mismo del SEA. En el SEA no hay nadie detenido. Fue que lo destituyeron, lo sacaron. Ahora,
¿Hay régimen de consecuencia? No. ¿Y qué es lo que se necesita? Es un régimen de consecuencia. Y cuando se emite el informe preliminar contra el funcionario que es el que se beneficia, que es el que están sobornando, contra él puede ser, vamos a evidenciar, ya Junior está condenado, muerto y moralmente se dice que es un extorsionador, pero al funcionario que se beneficia de la muerte le dicen, probablemente él puede estar vinculado. ¿Cómo que probablemente? Tenemos que ser ciegos o tarados todos los dominicanos para que digan que probablemente no. ¿Quién se beneficia de la muerte de él? Si usted dice que estaba extorsionando, ¿a quién estaba extorsionando? Y los empleados van a actuar y van a ir a matar a una persona de esa manera tan absurda, tan burda, de esa manera tan maleante, por nada, por nada. Entonces, esto sí afecta al señor presidente. Y el señor presidente debe dar un mensaje a todos sus funcionarios. Y eso que él dijo, que actuaría por el simple rumor público, debe hacerlo. Deben hacer la auditoría. Hay una ley de fiscalización en la Cámara que debe aprobarse para que los funcionarios mejoren, para que no se crean semidioses en la República Dominicana y que están por encima de todos. Muchas gracias. Cuando vi las primeras imágenes del asesinato de Junior Ramírez, creo que, al igual que la mayoría del pueblo dominicano, lo que pensé es que se trataba de un asunto de mafiosos. Y lamentablemente no me equivoqué, solo que pensé en una mafia y terminó siendo otra, la mafia del poder. Y eso es algo que, vuelvo y digo, no es para aquí uno desde la oposición sentirse contento que esto es algo que va a golpear al gobierno, que esto nos va a fortalecer a nosotros, sino que por el contrario nos llena de dolor, nos llena de vergüenza, nos llena incluso de miedo, porque incluso nosotros, aparte de políticos, también somos comunicadores, también salimos a hacer denuncias, también combatimos los abusos y, como vemos, pudiéramos estar también expuestos a este tipo de situaciones. Hoy en día no estamos a salvo y eso es algo que no podemos mirar hacia el otro lado, y por eso no se trata únicamente del caso de Junior Ramírez, se trata de la propia salud de nuestra república, de nuestra nación, de nuestra gente, que se ve muy afectada en esta situación. Ahora, yo sí quiero hablar de algo. Independientemente de que lo que se habló con relación a una posible extorsión sea cierto o no cierto, la realidad es que aquí tenemos algo también incontrovertible que no está siquiera abierto a debate, y es que, según informaron, se entregó $1 millón de pesos. Y independientemente de que eso haya sido aceptado o no por el asesinado, porque no quiero decir occiso, quiero decirlo con el nombre que conlleva, que es asesinado, independientemente de que haya sido aceptado o no, y que se demuestre o no que la persona que hasta el día de hoy era director de la OMSA haya ordenado su muerte, lo cierto es que aquí hay un hecho de corrupción rampante, porque independientemente de que una persona, como bien mencionaba el diputado Jiménez, le diga a un funcionario, yo tengo tal información sobre ti, si tú no me das tal dinero, yo voy a salir a los medios a denunciarte, o voy a salir a los tribunales a denunciarte. Cuando uno acepta intercambiar dinero, intercambiar sumas mayores, entonces eso lo que demuestra es una confesión, pero avasallante de un hecho de corrupción. Y entonces lo primero que deberían estar haciendo nuestras autoridades y nuestros representantes dentro del Ministerio Público, aparte de quienes ya se encuentran presos y que han sido sindicados con la muerte, es también sometiendo al director de la OMSA por este hecho de corrupción confesa. Porque aquí no estamos hablando de suposiciones, aquí no estamos adivinando, no le estamos leyendo la mente a nadie. Se dijo ayer que hubo un intento de soborno, puede haber sido exitoso o no, pero que hubo un intercambio de $1 millón de pesos. Eso es corrupción, y por eso hablábamos de lo que es esta mafia del poder, porque son personas que se encuentran borrachos con el poder por esa falta de institucionalidad que lleva a muchas personas que reciben la confianza de la ciudadanía, que es la que les da dicha representación para llegar a esas posiciones, y fallando a ese juramento constitucional que hacen ante Dios de servirnos, lo que terminan es sirviéndose a ellos mismos, cuando la mayoría de los dominicanos tienen que hacer todo tipo de sacrificios para llegar a fin de mes, y vemos personas que se enriquecen rampantemente atento a los impuestos que pagan ustedes y que pagamos nosotros con mucho sacrificio. Entonces sí, yo hablo no solamente de este caso que nos llena de dolor, pero de lo que es el actual sistema en la República Dominicana, un sistema que no tenemos que dejar que se destruya, sino por el contrario, rescatarlo, fortalecerlo para relanzarlo. Mira, la pregunta de la producción de si empaña
la imagen del gobierno, los recientes casos de corrupción, y analizando históricamente precisamente lo que tiene que ver con esos casos recientes. Si lo ponemos cronológicamente, tuvimos el caso de la OISOE, luego se presentó el caso de los Tres Brazos, el caso del CEA, que hubo 2 muertos en el CEA, más reciente un caso que impactó no solamente a República Dominicana, sino a otros países, 14 países, que ha sido el caso más sonado, que es el de Odebrecht, y que también está en la justicia. Y este último, el caso de Junior Ramírez y el caso de la ONSA. En nuestro parecer, claro que afecta la imagen del gobierno. Nosotros entendemos que si analizamos precisamente cada uno de estos casos, las implicaciones que ha tenido, cómo ha impactado en la ciudadanía, cómo se ha manejado el crimen, el homicidio, la planificación para cada uno de estos casos, el que no quiera verlo, que no lo vea. Pero yo entiendo que desde el gobierno estos casos deben llamar la atención de manera poderosa, porque verdaderamente desde el gobierno no deben darse estos casos. La repetición de estos casos va a ir degradando moralmente la imagen del gobierno, y tenemos que entender que por más encumbrados que estemos en un puesto, debemos ver la realidad. Ahí hay un pueblo ahí afuera que nos está observando, nos está viendo, está analizando los casos, sus implicaciones, la continuidad de esos casos, y no creo que una declaración per se pueda borrar los resultados que puedan expresarse en la imagen del gobierno de una noche a otra, o de una declaración de un funcionario, por más alto que esté en el gobierno. Yo creo que esto debe llamar la atención a mi Partido de la Liberación Dominicana, al gobierno, que en los momentos que ha tenido que tomar la decisión, pues ha destituido, pero sobre todo entender que nosotros somos servidores públicos, y estar acompañado de bandas que afectan la vida de los demás con el tema de la corrupción, la impunidad, pues no nos va a llevar a un buen final. Yo creo que debemos poner con estos casos que han sido muy recurrentes, cada uno de ellos, mientras sale uno, el que viene es peor, empaña de manera definitiva la imagen del gobierno, y llamamos la atención aquí a los funcionarios para que entendamos que afuera hay un pueblo que por más declaraciones que demos no vamos a borrar el impacto de estos casos. Yo lo decía a través de las redes sociales hoy, el caso de Junior Ramírez debe ser evaluado, y yo soy partidaria de que a veces hay que sacar la pasión de esta caja de situaciones, porque es un caso muy delicado. Y es un caso delicado porque, bueno, por ejemplo, Alexis decía en su comentario que no se debe acabar con la moral, ¿no? de la víctima. Asesinarlo moralmente, luego de asesinarlo físicamente. Sí, es cierto. Pero también hay una realidad. Y yo digo, nadie está exento de responsabilidad por un crimen tan atroz. Absolutamente nadie. Y bueno, uno escuchando al presidente de la Suprema, dice, bueno, sí, la justicia no tiene color, la justicia no tiene partido. ¿Usted puede decir eso, señor presidente de la Suprema? Que me lo diga a mí, pero, que yo estuve en la Corte de la provincia de Santo Domingo y llevaba un caso donde un imputado, y es lo que se da, y hago el llamado al presidente de la Corte, porque era una compañía telefónica, ese muchacho está preso por un delito económico, sí, y tiene ya casi 1 año. Y entonces a los de Odebrecht se le da entonces una fianza. Mira qué comparación. Sí. A los de Odebrecht, que roban millones y millones, pero aquellos, porque son codeteros, porque son tricomos, porque son cualquier cosa, entonces mantienen preso al infeliz. Hay que ver, la soga se rompe a veces por el lado más fino. Hay una frase muy famosa de: usted asesina a una persona y va preso. Usted asesina a una multitud y le dan una amnistía. Resulta que a veces así funciona la historia, y es terrible. Sí. Es terrible, lo hemos visto en la historia. ¿Es cierto, Yatzel? Efectivamente. Yo se lo pregunto a Yatzel, porque Yatzel bueno, una memoria increíble. Pero eso de por sí, bueno, que mencionas la amnistía, ha sido muy controvertido, y la mayoría de
de leyes de amnistía que se aprobaron en Centroamérica han sido declaradas inconstitucionales. Y por eso vimos que recientemente fue enjuiciado y condenado el ex dictador Efraín Ríos Montt de Guatemala. Exacto, exactamente. Sí. Miren, Jochi Peralta opina, los casos de corrupción no empañan a gobiernos de República Dominicana. Está demostrado que no hay nadie condenado por corrupción en ningún partido y todos han cometido actos de corrupción. Es lo que dice Jochi Peralta a través de las redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37. Para completar mi comentario, si bien es cierto que de ninguna manera se justifica el asesinato de ninguna persona, aquí hay un caso de corrupción que generó una tragedia. Hay un caso de corrupción que generó una tragedia. Si no existiera dicho caso de corrupción, no habría presunta extorsión y no habría asesinato. Ni las medidas de coerción. Exacto. Si esta persona, lo decía también hoy, en el caso del abogado Junior Ramírez, si esta persona estuviese viva y se demuestra que de alguna manera estaba incurriendo en alguna ilegalidad en su ejercicio como abogado, que estaba tomando la voz de millones de personas que en República Dominicana están exigiendo el fin de la impunidad y la corrupción, deberían ir presos, tanto el señor Ramírez como las personas involucradas en la ONSA. Ahí pasa algo. Resulta que, pero resulta que la justicia no advirtió estas demandas de corrupción que, tal y como lo decía Alexis, citando al presidente de la República, pero entiendo yo que es función del Ministerio Público actuar por iniciativa. Por iniciativa propia, ante un caso de corrupción que fue denunciado por medios de comunicación en distintas oportunidades. Hace 4 años. Es el mismo, pero lo de la ONSA, él lo denunció hace una semana y dijo y habló sobre eso. En agosto fue la entrevista. ¿Y qué está pasando? Es que el Ministerio Público, se habla de la extorsión, pero eso es medio ambiguo. ¿Por qué? Yo, como querellante, representación de una ONG, sí, someto una querella a una institución pública. Inmediatamente yo someto esa querella, yo puedo actuar solamente, accionar como actor civil. Ahora, ¿quién es el verdadero persecutor? Es el Ministerio Público. Y eso, la corrupción, es un acto de acción pública pura y simplemente. No es necesario, es decir, si Junior retira una querella o hace un desistimiento, eso no impide ni obliga al Ministerio Público que cumpla con su responsabilidad. Es decir, que en ese caso, ¿qué es lo que está haciendo? Suponiendo que no es lo ideal, porque aquí, Catherine, como sí, habló Yacer y también como habló el Tobías, óyeme, aquí hay un vil asesinato. Tú no puedes, y tú decías algo interesante, un hecho de corrupción que trajo a colación una muerte. Óyeme, lo más importante aquí, ni siquiera ahora es el mismo hecho de corrupción, es la muerte, es la vida. Es la vida que se quitó y de la manera. Aquí la República Dominicana. Pero ahora la Procuraduría decidió iniciar un proceso de investigación por el caso de corrupción de la ONSA. Entonces la pregunta es, ¿tiene que morir gente? Revelado hace 4 años. ¿Tiene que morir gente? Vuelvo y digo, usted busca OMSA y usted busca el nombre de dicho director destituido, que no lo quiero repetir para no azararme, pero usted lo busca y encuentra no solamente un encabezado, usted encuentra un reportaje completo sobre todo lo que ahí estaba ocurriendo, y eso fue hace 4 años, eso era más que rumor público, ya había evidencia, ya habían números, habían cifras y no se actuó. Pero ahora, también ¿quiénes estaban nombrados? ¿Quién era en el anillo del director? Sí, claro. Cuando tú buscas quiénes, entonces, ¿qué está pasando? Que estamos teniendo en el tren público a delincuentes, gente condenada, gente que había tratado con el tema de lavado y tema inclusive hasta de drogas y cosas así. Es decir, hay un coronel detenido. Y ahí está un policía, un coronel. Entonces, óyeme, este caso... Que hacía funciones de contabilidad. De contabilidad de la institución. No, entonces, era administrativo y financiero. Sí. Quiere decir que el mismo Estado no estamos vigilando a quienes ponemos en la función pública. Porque si puede ponerse a cualquier gente que haya sido inclusive hasta buscada, porque eran asesinos. Claro. Eran asesinos. Hay otro factor. Como digo una cosa, digo otra. Como siento que el Ministerio Público tiene... no voy a decir que el Ministerio Público es responsable de la muerte de Junior Ramírez, porque aseverarlo de esa manera es poco profesional. Pero sí creo que, como digo una cosa, digo otra. También
acabar con la imagen de Olga Dina Yavería me parece una irresponsabilidad. No sé. Y eso lo he visto a través de las redes sociales. Un espíritu alevoso con intencionalidad de acabar personalmente a una funcionaria que está empezando un proceso de investigación. Hay que decirlo así. Ella ayer, cuando dio ese parte a la prensa, acompañada de la Policía Nacional, preliminar. ese parte preliminar, ella lo que hizo fue narrar los hechos desde la presunta causa hasta el desenlace. Y hubo gente que criticó que ella no empezara, como quien dice, de atrás, del final hacia atrás. Ella lo hizo cronológico. Pero es un tema cronológico. Me parece que tildar y precalificar a la magistrada por esto. Conozco la imagen de Olga. Olga es una persona que ha distinguido a nuestro municipio y a la provincia. Es una mujer ejemplar, una mujer muy defensora y que tú vas con cualquier situación allá y tú encuentras claridad. Pero a mí tampoco, no acabaría nunca con la imagen de nadie y en esos términos, pero sí entiendo que se cometió un error en el preliminar que se dio. Porque en el preliminar que se dio, sí se pone a Junior como que él fue el culpable. Pero presuntamente, por un momento. Pero el Ministerio Público entiendo yo que tiene algunos elementos para decir que hay una presunción de delito. Pero es que tú no puedes, nosotros los abogados, tú no puedes empezar una teoría fáctica acusando a la misma víctima. ¿Por qué? Porque el hecho cierto y probable es que hay un muerto. El hecho cierto y probable es que hay corrupción. Porque ese funcionario no va a entregar $1 millón de pesos si no hay corrupción. Entonces tú tienes que venir cronológicamente. ¿Qué es lo que va cronológicamente? Ah, no, ese funcionario probablemente estaba cometiendo corrupción. Y Junior él buscó a alguien, cuando Junior salió con la investigación, él buscó a un empresario para que dijera, Junior, ayúdame. A cambio, supongamos eso. Pero después, ¿qué es lo más fuerte? Más que la corrupción y más que el tema de eso, es que lo matan y de la forma que lo matan. Vamos a escuchar a Yatzel. Yo quiero hablar desde el punto de vista jurídico y lo cierto es que el caso de soborno y extorsión aquí no es un atenuante para el asesinato. Es un agravante. Pues a eso me dirijo desde el punto de vista jurídico. Es un agravante porque eso es algo que intuye a que ahí hubo acechanza. Y eso intuye a que había una intención previa. Entonces yo sí creo que en caso de que eso se compruebe es un hecho importante. Entonces yo comparto la posición del diputado Alexis, pero entiendo que esa es una información que no es tan, digamos, trivial como se pudiera pensar, porque incrimina más a los asesinos. Y entonces lo que sí quiero decir, ya desde el punto de vista, saliéndose de la rueda de prensa y las palabras de la fiscal Olga Dina, es el hecho de que en esa rueda de prensa solamente se hizo una narración cronológica de los hechos. Entonces eso a mí no me parece nada criticable, pero lo que sí critico no es necesariamente lo que dicen muchas personas en las redes, porque en las redes se dicen muchas cosas y si nos molestamos por eso, pues no vamos a trabajar. Pero yo... Y sobre todo gente que no se pone ni nombre ni apellido. Efectivamente. Y sobre todo gente que se llama A1754. A mí me encantan esos personajes de las redes, gente que no da la cara. Entonces este tipo de gente a mí no me molestan, pero cuando yo veo personas que yo considero de criterio, cuando yo veo personas que hacen opinión pública, prácticamente compartiendo la versión de que el muerto Ramírez está muerto precisamente por que él se lo buscó. Es una justificación. Eso a mí me parece muy lamentable, porque esa es la misma narrativa, aunque no se dan cuenta, que asumen cuando una persona mata a su pareja y dicen, era porque estaba pegándole cuernos. Y eso es doble victimización y eso es la normalización de la violencia. Y eso no podemos hacerlo. Es correcto, yo estoy de acuerdo con eso. Tal vez, y entiendo perfectamente lo que dice Yatzel, tal vez, tomando en cuenta la gravedad y la vileza con la que se cometió este asesinato, no sea este el momento para hablar de extorsión. Pero estoy diciendo, no sea este el momento. No estoy diciendo que de eso no se deba hablar, porque creo que este caso, ahora mismo hay que buscar a los culpables, hay que buscar que se verifique qué fue lo que ocurrió, cómo lo asesinaron, por qué lo asesinaron, y por supuesto someterlos a la justicia. Pero posteriormente creo que hay que dar un debate
sobre la ética no solamente de los abogados en la República Dominicana, la ética de los profesionales de la comunicación. Sí. La ética de los jueces, la ética de tantísimas profesiones en la República, la ética de los contadores, la ética de los notarios públicos, de los legisladores. O sea, vamos a estar claros, tal vez este no sea el momento, mas eso no quiere decir que no deba investigarse y analizarse, debatirse con seriedad en aras de que el país pueda caminar hacia la civilidad, hacia la mejoría democrática de todo el país. No sé qué piensa Tobías. Mira, yo entiendo que desde lo que ocurrió en la parte de la presentación de la rueda de prensa, muy bien la fiscal dijo que era un preliminar. Sí. Estábamos hablando de un fin de semana, estamos hablando que hay uno de los implicados que salió fuera del país el día siguiente. Correcto. Que ocurrió el crimen. El asistente. Y estamos hablando... habría sido el que había... supuestamente maestro. Supuestamente, sí. Pero también hay que entender que hay medidas de coerción que en el día de hoy se tomaron contra personas que no necesariamente cuando se da esa rueda de prensa coincide. Se suspendió el tema para mañana. Sí. Bueno, pero se solicitó desde el Ministerio Público se solicitó, es decir, es el mismo Ministerio Público que está solicitando un año de prisión. Quiere indicar que contra las personas que no necesariamente relatorio de la descripción de la magistrada fiscal en el momento en que se dio la rueda de prensa y que también lo acompañó el director del DICRIN. Sí. Y todavía otro tema que también va a desprender otros tipos de análisis, de investigaciones y de pruebas, porque también hay que buscar pruebas, evidencias de cada una de las cosas que se van a definir en el juicio de fondo, porque en definitiva cada una de las partes tiene que respaldarla con prueba y evidencia para que la justicia decida, porque posiblemente el caso se convierte en complejo también, y se separe la parte del crimen del tema de la corrupción. Correcto. Y el sometimiento entonces se dé en dos ambientes diferentes, entonces hay o varios, exactamente. En ese sentido yo creo que a partir de ahí el escenario cambia. Y el tiempo también que se le dio ese informe preliminar, Tobías, escúchame te interrumpa, que fue un tiempo también muy ágil, tenemos que decirlo, para la investigación. Sí, con tiempo se congratularon en Twitter la policía. Hablando de evidencia, voy a pedirle al director, ¿recuerdas que estábamos en el noticiario y vimos la imagen de cómo estaban llevando elementos de evidencia en este caso? Me gustaría que pusiéramos las imágenes del momento en que estaban llevando sobre todo camionetas los blogs a los que lo tenían amarrado a Junior Ramírez. Es bueno buscar esas imágenes, no sé si los muchachos me puedan hacer el favor, y un tema para que ustedes vean el tema del manejo de la evidencia. Una de las... La cintila probatoria le llamamos. Sí, exactamente. La cintila probatoria. Una de las críticas más constantes. La custodia. Por cierto, la cadena de custodia. Y lo decía hoy el presidente de la Suprema. Decía, nosotros juzgamos, los jueces juzgan en función de los elementos y cómo se sustentan los casos. Entonces, esa ha sido una... tal vez herramienta, tal vez justificación, tal vez una verdad absoluta como un témpano de muchos presidentes de la Suprema, de muchos procuradores, de muchos jueces que han fallado casos que a la sociedad evidentemente le han causado escozor. Entonces, si vemos cómo están manejando la evidencia, yo siempre lo he dicho y lo repito, el tema de la profesionalización de la Policía Nacional y de todas las autoridades en ese sentido. Catherine, me parece tú vas terrible. Al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y tú ves que las audiencias se graban. Es decir, la actuación del Ministerio Público, de los jueces, se ve, y hasta de los abogados. Tú vas a la provincia de Santo Domingo y ves que las medidas de coerción se conocen en un furgón, y que la cárcel de San Luis, que es la cárcel preventiva antes de llevarte a La Victoria, prácticamente es un tema vejatorio que no debería ni siquiera existir. Y que en este elemento pudimos también comprobar y denotar de que en la UAS no hay cámara de seguridad. Si no es por el tema de los celulares, que sí la policía en eso es muy eficiente, porque ven cuando un celular se conecta a una celda o se hace una llamada, y eso sí ellos le dan seguimiento. Si no es por eso, quizá el caso no hubiese podido resolverlo tan rápido. Pero, ¿qué quedó? En la UAS, nuestra casa no debe tener cámara de seguridad
en todas las facultades. El rector dice que no le han dado los recursos, que él lo solicitó y que incluso el señor Gustavo Montalvo había prometido la instalación de cámaras en toda la Universidad Autónoma de Santo Domingo, algo que no se ha llevado a cabo. Entonces, pero ustedes saben que también me causó particular impresión de esas declaraciones del rector de la UAS, con todo el respeto, que él dice: nosotros hemos invertido en cámaras en toda la parte administrativa. Aquí sí estamos blindados, lo hemos pagado. Sí, que lo maten a los profesores, ¿Y los nosotros estudiantes? no. ¿Y los profesores? Son la razón de... Mira, un profesor pero ahora. imagínense, o sea, ¿en dónde invierten los recursos de la UAS? Porque no fue que los representantes se metieron la mano en el bolsillo y decidieron, vamos a poner cámaras aquí en el edificio administrativo. No, señor. Es con los recursos que se desprenden del Estado. Entonces, a los estudiantes y a los profesores que se los coma un tigre. ¿Cierto? Sí. Pero nosotros, protegidos por imágenes, y por sobre cámaras, todo en la por UAS videos. que entran No, más de señores. 100.000 estudiantes. Y la Sí. UAS maneja más de 200.000, que me imagino que en la sede central, en todos los horarios, la suma excede de 100.000 Sí. estudiantes. Él lo dijo como una sin agregar los justificación y a mí me profesores y el pareció personal grosero. administrativo. Sin No sé. incluir el personal Sí. administrativo. aparte Maten de a los los estudiantes, nosotros no. Exacto, me pareció, no hubiese dado ese argumento, señor rector. De cualquier manera, fíjense, aquí están escribiendo a través de las redes sociales, Getisol dice, pienso que está empañada, se refiere por supuesto a la imagen del gobierno, respondiendo a la pregunta de la producción, pienso que está empañada hace tiempo y los casos de corrupción continúan todos los días, lo único que hace el gobierno es destituir funcionarios. Destituir funcionarios. Y así se nos van los días. ¿Quieren que hablemos del segundo tema, chicos? ¿Tenemos tiempo? ¿No hay tiempo? Pues hacemos una reflexión ya para concluir. Alexis, un minutico para finalizar. Yatzel y Tobías. No, primero lamentar este caso. Este caso, fuera de que la pregunta de la producción dice si empeña la imagen del gobierno, no solamente la empaña la imagen de la República Dominicana. Nosotros de manera personal lamentamos mucho este hecho, donde un abogado, un profesional de la comunicación, un huastiano, pierde la vida de una manera tan atroz. Para nosotros este crimen tan vil no tiene ninguna razón de ser. Eso no somos los dominicanos, y menos los mismos PLDistas. Recuerden que Juan Bosch, a uno de sus asistentes personal, solamente porque le hablaron de que estaba en corrupción, lo destituyó del cargo, lo separó, lo investigó y después lo destituyó. Y eso, él decía que quien era corrupto no era su amigo. Y hoy nosotros el llamado debe ser a eso, debe ser a que nosotros cambiemos, que hechos como este no se sigan suscitando en la República Dominicana. Yatzel. Hemos hablado en este programa durante los últimos días sobre si hay una crisis moral en el país, sobre si hemos tocado fondo, sobre si la imagen ha sido empañada, y lo cierto es que sí, pero yo estoy convencido de que no hay nada de lo que está mal con la República Dominicana que no puede ser curado con aquello que está bien con la República Dominicana. Los que son buenos son muchísimo más, somos muchísimo más, y no podemos permitir que aquellos que tienen esos intereses oscuros, aquellos que llenan de tiniebla el ambiente nacional, sean quienes decidan sobre la cosa pública, sean quienes tengan el control sobre nuestras vidas. Tenemos que verdaderamente emanciparnos y tomar acción para independizar nuestro accionar, para rescatar la institucionalidad y verdaderamente llevar a cabo ese sueño de Juan Pablo Duarte, que era una república institucional, porque nosotros fuimos fundados como república no precisamente para separarnos de una potencia u otra, era para ser libres, era para verdaderamente tener aquí un régimen que pudiera dar la igualdad de oportunidades, con las reglas claras, con la igualdad de condiciones para verdaderamente alcanzar la prosperidad. Y si dejamos que sean aquellos que llevan tanto tiempo haciéndolo a su antojo, haciéndolo mal, sean quienes sigan mandando, y con esto no hablo únicamente de un partido político, sino de una clase, de una casta, que es la que se ha enraizado ahí, si permitimos que esa casta sea la que siga mandando, entonces lamentablemente seguiremos viendo estas situaciones lamentables, pero eso no tiene que ser así, porque podemos cambiarlo y vamos a cambiarlo. Tobías. Vamos a cambiarlo. Lamentar este hecho y otros que han ocurrido con el tema de la corrupción, esperar que en los próximos días el desenvolvimiento pues de este caso lleve a aclarar toda la situación que se ha dado con este asesinato, y que en definitiva que paguen todos los que
deban pagar por este crimen y que la sociedad dominicana pues pueda descansar un poco de tantos casos de corrupción que día tras día se van desarrollando en República Dominicana. Catherine, me Sí. escribe una televidente que es cercana a Junior Ramírez. Ajá, y ¿qué me te dice que esos relatos que se hicieron están mal, que Junior no tomó nada de ese dinero. Ok. Es una abogada cercana a la familia y me dice que ella se va a poner en tela de juicio para que se lo comprueben. Bueno, pues ahí está. El Ministerio Público debe comprobarlo. Sí, voy a hablar Debe- con Olga Claro. para que inclusive No, la de llame a ella. Todas las acusaciones. Miren, todo lo que se vierta en este proceso debe comprobarse. Habrán acusaciones, Aquí no estamos para estar hablando a la ligera. Y yo siento que, por supuesto, el Ministerio Público mucho menos. Y ojalá también la defensa no esté hablando de más, ni los que acusen hablen de más. Aquí lo que se quiere es claridad, transparencia. Y bueno, desde acá, como nos está viendo y es una persona cercana, reiteramos, como lo hemos hecho en días anteriores, nuestra condolencia para la familia y amigos de Junior Ramírez. Quiero dar la nota positiva de esta noche. Ayer no lo dije porque, bueno, no estaba acá en el canal, pero sí felicitar a las reinas del Caribe, Sí. que se coronaron campeonas en ese Clasificaron al clasificatorio mundial. Bueno, le ganaron a Puerto Rico y, como saben, eso es un tremendo orgullo para la República Dominicana, que estas muchachas sigan llevando la bandera, El orgullo. colocando la bandera en alto. Más reinas del Caribe a diario, en la esquina, en todas partes. Nos vamos, me dice nuestro querido director Elison. Chicos, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Escogido Que tengan- campeón. Que tengan buenas noches. ¿Qué dijiste? Escogido campeón. Escogido campeón también, claro que sí. Feliz Victorino. Son 13 los miembros, Félix. Son 13 los miembros de la comisión organizadora. Mañana vamos a dar los datos. Muy bien. La excelente. sacamos hoy. Excelente. El día de hoy elegimos a Puede la ir a Comisión ver. Nacional Organizadora del PRM, que hará la próxima convención, y estamos fajados en el tema del PREMIL. ¿Y el padrón? El En PREMIL es, el la padrón. confesión del padrón, y estamos todos. Inclusive Luis está en Boston reunido, terminó la reunión hace 40 minutos. Y Usted está muy informado, sí, diputado. mi mamá está allá, mi mamá es de Boston y estaba qué en la bien. reunión. Está bien. Saludos al diputado Tobias Crespo, Buenas noches. un líder de su comarca, y saludos a don Yatzel, futuro diputado reformista. Y amigo suyo. Muchísimas gracias. ¿Senador o diputado son su...? Vamos a comenzar por la Cámara de Diputados, después pasamos al Senado. ¿Cuál concejal primero? ¿Y usted, don Alexis, qué tal? Fajado, mi distinguido y queridísimo hermano. Sí. ¿Cuándo el PLD se va a pronunciar, don Tobías, sobre este tema? ¿No se ha olido por ahí alguna informacioncita del comité político de esto de Manuel Rivas y todas esas cosas? No, generalmente las reuniones del comité político tratan agendas puramente políticos y en este caso las últimas reuniones que se han dado versas sobre la ley de partido, la reforma electoral, pero nunca son llevados en la agenda casos particulares de este tipo. El Partido Reformista, Yasser, ¿qué lectura le da a todas estas cosas? Bueno, efectivamente la mayoría de nuestros líderes se han ido expresando tanto a través de las redes sociales como en entrevistas, y es la lectura que le ha dado la mayoría del pueblo dominicano, por no decir la totalidad del pueblo dominicano, y es que estamos enlutados no únicamente por el caso de la persona en específico, sino por la salud institucional. Y, bueno, el PRM ni se diga, falta el PLD y el PRD que hablen, que condenen, que censuren. Yo pedía, tú sabes que el presidente Fernández, Tobías, se ha mantenido al margen de la política vernácula en los últimos días y se enfoca más a lo internacional. Estaba en El Salvador la semana pasada. ¿Qué pasa? ¿Está desencantado de aquí, de la política de aquí? No, el expresidente Fernández siempre ha tenido una agenda internacional que no es desde ahora, desde hace mucho tiempo. Acuérdate que fue el titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales del PLD. Tu hermano le dio duro a esta cosa. Manuel Crespo habló. Manuel te ha hecho un San Antonio de la indignación. Buenas declaraciones. Porque verdaderamente esto no fue la enseñanza del profesor Juan Bosch. Eso es lo que yo digo. Que Leonel no se pronuncia. Mira Manuel. Manuel fijó una posición. Pero Leonel, nada. Leonel tú lo puyas y no bota ni sangre. Nos vemos. Un Chao, abrazo. amigo, bye.